nuestro estado y fortaleciendo, como siempre hemos dicho, este gran ecosistema de impacto social que tanto requiere ese equilibrio, como bien lo decían ya anteriormente. Quiero recordarnos a todos y a todas aquí que todo lo que hacemos, cada acción, cada decisión, está transformando a nuestro estado, a nuestras entidades, a nuestros municipios, logrando esta colaboración entre comunidad, entre empresa, entre organizaciones de la sociedad civil. Así que digno reconocimiento que reciben cada uno de ustedes, y también felicidades a Red Sumar, porque lo que se ha logrado, y particularmente con todo el reto de pandemia, felicidades Mariel por todo tu gran trabajo, y felicidades por este cambio de estafeta, que seguramente vendrán como siempre cosas mejores. Encantada de saludar a Ricardo, mi gran amigo, a Mariel, gran amiga de hace muchísimos años y colaboradoras de muchas trincheras. Ceci, Ana Ceci, felicidades por tu nuevo reto y cuentas con nosotros. Marce, felicidades, que también con tu gran trabajo has logrado que esto continúe y que sigamos fortaleciendo este gran ecosistema. El día de hoy me invitaron y me pidieron poder elaborar algo que no es fácil elaborar en media hora, pero lo intentaré, sobre esta gran evolución de la responsabilidad social en nuestro país, en el mundo, en nuestro estado, los grandes retos que tiene la responsabilidad social corporativa, compartir con ustedes algunos parámetros internacionales, particularmente que nos han servido para tener esa brújula, como yo he dicho, y poder focalizar nuestro trabajo, hablar de la relevancia que siempre he puesto en esta articulación, en este trabajo colaborativo, en esta cooperación, como bien lo decía Ricardo, que necesitamos tener intersectorial para poder atender estos grandes retos que tenemos, y particularmente en Nuevo León. Para concluir, repasando este gran trabajo que ha hecho Red Sumarse y lo que podemos hacer de manera colaborativa, si así lo seguimos viendo, porque necesita Nuevo León de este trabajo y de este impulso de manera articulada. Y quiero iniciar con una reflexión, como siempre me gusta empezar, para situarnos en un mismo lugar, todas y todos los que estamos aquí, poniéndonos en el año 2050, imaginándonos ese mundo en el que seremos al menos 9.700 millones de personas que tenemos que vivir en un solo planeta, el único que tenemos. Y hacemos la pregunta de qué les dejaremos a esas generaciones del 2050, de cómo nos imaginamos ese mundo en ese año, cómo y qué estamos haciendo hoy, cada uno de nosotros en lo individual, porque por ahí hay que empezar, y luego en nuestras instituciones, y luego en nuestras comunidades, para poder lograr que ese mañana sea un mejor mañana para todas las personas. Y quiero también que pensemos cómo es que cada uno de nosotros nos imaginamos ese mundo sostenible para cada quien, para nuestras familias, pero también para el colectivo, porque tenemos que pensar en ese colectivo. Cómo realmente desde hoy tenemos que implementar y tomar decisiones y acciones para poder alcanzar ese mundo sostenible que nos estamos imaginando ahorita en esta sala. ¿Qué papel juegan cada una de nuestras empresas hoy para poder lograr eso? Y para poder lograr que ese imaginario, que ese sueño que tenemos hoy sea realidad. ¿Y por qué es importante que realmente reflexionemos sobre el tema ahorita y la relevancia de seguir insistiendo en acelerar el paso desde ahorita? Y empiezo por comentar brevemente sobre esta evolución y sobre ese contexto de la responsabilidad social, haciendo algunas puntuaciones sobre lo que me ha tocado vivir en los últimos 30 años desde que inició este viaje de la responsabilidad social y todos estos retos que nos ha tocado vivir de manera colaborativa. Y empiezo
subrayando la evolución que han tenido las perspectivas sobre el papel de las empresas en la solución de estos grandes desafíos, de estos grandes problemas sociales y medioambientales. Y quiero enfocarme en esa evolución que ha tenido desde la visión de los inversionistas a esa visión a los grupos de interés y sobre todo hoy en día a las personas, esa visión de lo pasivo a lo proactivo, a lo integrador, a la empresa activista, de ese modo de actuar individual al colectivo, de verse en mis épocas como temas paralelos a temas que están realmente hoy cada vez más alineados a la estrategia del propio negocio, a la organización interna, a la cultura de la propia organización. Y a diferencia del pasado que me tocó vivir hoy, conviven en conjunto todos estos elementos de la filantropía en sus diferentes vertientes, de la sostenibilidad, de la ética, de los derechos humanos, de la responsabilidad social corporativa, del valor compartido, del análisis y la gestión de los riesgos y la reputación, de las oportunidades de negocio que ofrece los parámetros ASG o ESG por sus siglas en inglés, de las empresas sociales, de las empresas B, de las empresas con propósito, del emprendimiento con impacto, de los bonos verdes, de los bonos sociales, de los bonos azules, de los bonos sostenibles, del activismo empresarial, de la inversión por impacto, y aquí podría seguir toda la mañana con ese paraguas de diferentes caminos que tenemos las organizaciones y las empresas para poder lograr tener ese impacto en el desarrollo sostenible. Lo cierto para mí es que ya sea en este continuo del capital del cual les he hablado, en donde nos situemos cada uno de nosotros en nuestra estrategia y de cómo lo integramos a nuestras organizaciones, lo que sí es real es que las empresas juegan un rol fundamental en el desarrollo sostenible de las comunidades donde tienen operaciones y en el bienestar primero de quienes colaboran en las organizaciones, en la conservación de los recursos naturales, en la generación de confianza de la sociedad, en la innovación y todas estas nuevas formas de generar valor, en la adaptabilidad al cambio, la flexibilidad, y además tienen que hacerlo bajo estas normativas, bajo estos marcos regulatorios que cada vez son más rigurosos y que van exigiendo cada vez más esa rendición de cuentas, esa transparencia, y que son, al final del día, un elemento fundamental de la propia sostenibilidad de las empresas. Y si no lo entendemos así, es que lo seguimos viendo como un tema paralelo, porque para mí no pueden sobrevivir, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, empresas en territorios, en comunidades que no son prósperas, y necesitamos tenerlo siempre presente. Hablaré con mucha humildad desde lo que viví y desde lo que conozco, dando estas perspectivas de esos desafíos que cada vez los palpamos más. Cuando se introdujo todo este concepto de sostenibilidad, de estos conceptos que bien tenemos hoy a ver ampliados, como lo mencioné, pero que nacen en el 87 con este informe que todos conocemos de Brundtland, se define el desarrollo económico que implica estos beneficios a las generaciones futuras y a las generaciones actuales sin dañar los recursos del planeta. Y me gusta pensar esto como una contraposición y pensar que logramos pasar de ese pensamiento de la rentabilidad que busca maximizar las ganancias en el mejor tiempo posible hacia esa visión que tenemos seguramente todos los que estamos aquí, pero que todavía hay que seguirlo ampliando, de poder maximizar la generación de valor, de poder lograrlo en el largo plazo y poder impactar a la mayor cantidad de personas. Tres palabras que para mí son fundamentales: generar valor de largo plazo para todas las personas. Y eso es algo que tenemos que tener todos en este lugar muy claro. Y empezamos por hablar de filantropía. La filantropía nos abre todos esos enfoques que no terminaría
en este tiempo de hablar, desde la filantropía tradicional, la corporativa, la estratégica, la efectiva, la de impacto, la de por impacto. Y seguramente nosotros, los que tienen fundaciones, lo han visto desde esa visión corporativa que tiene que ver con todas esas inversiones que se hacen y esas actividades que una empresa emprende, pero que generen al mismo tiempo ese impacto positivo en la sociedad. Y actualmente la filantropía tradicional, pero particularmente la corporativa, enfrenta muchos retos que debemos de tomar en cuenta y que tenemos que trabajar de manera colaborativa. Primero, algo de desprestigio impulsado por esas narrativas desde lo público a nivel nacional, como también la limitación de su capacidad de acción a partir de toda esta imposición de restricciones a su financiamiento, a esos espacios de incidencia, el rol que tienen las juventudes y su participación o no en organizaciones filantrópicas, los marcos regulatorios de los que ya hablaba, la poca visibilidad, la falta de comunicación, la falta de medición de impacto, los pocos incentivos fiscales, entre otras muchas cosas que han generado falta de confianza. No obstante, para mí es una actividad indispensable que tenemos que seguir y que necesitamos más en nuestro país y particularmente en nuestro estado, que tiene gran potencial, que a mí me da gran esperanza y que realmente yo lo veo como impulsora de esa transformación social que necesitamos y necesaria para lograr este desarrollo sostenible, por lo que necesitamos tener mucha más coordinación, mucha más profesionalización, inversiones más focalizadas y estratégicas, mucho más transparencia, rendición de cuentas y promover soluciones con esa mira de largo plazo. Por su parte, tenemos la responsabilidad social empresarial. Ya vimos aquí más de 100 empresas de Nuevo León, que ojalá podamos ver cada vez más, y los invito a que sigamos sumando a nuestras cadenas de valor, invitando a más empresas a que se sumen con todas estas prácticas y estas acciones activas y voluntarias de las empresas para el mejoramiento ético, social, medioambiental, económico de la sociedad, desde la toma de las propias acciones y decisiones que se toman conscientemente para disminuir los impactos negativos y maximizar los positivos. Y aquí también identifico varios retos, esa necesidad de hacer conciencia que la responsabilidad social empresarial es un asunto estratégico de las empresas que debe estar de manera transversal en todas nuestras organizaciones y en todo tipo de empresa, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Desarrollar los programas de gobierno corporativo necesarios para tener estos sistemas de control, implementar programas adecuados de formación ética en las empresas, hacer estos diagnósticos que empiecen desde dentro y obviamente logren extenderse a las comunidades en donde tenemos operaciones. Algunas tendencias en este tema de la responsabilidad social que yo detecto incluye todo este tema de la inversión en tecnologías para el cambio climático, una mayor participación de la comunidad local con metodologías e iniciativas para lograr una verdadera igualdad, para lograr una verdadera inclusión y fortalecer la diversidad, el fortalecimiento de las prácticas en las cadenas de valor de las empresas, foco en los derechos humanos, una participación real y un compromiso real de todos los grupos de interés en las empresas. Y por otro lado, tenemos los criterios ESG, que tienen que ver con los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y que hacen referencia a estos criterios utilizados para poder evaluar el desempeño de las empresas y, como bien lo decía Ricardo, este impacto holístico que tiene que ver con cómo atendemos bien los riesgos desde las empresas y entendemos bien todos los procesos, de manera que las empresas adscriben ese compromiso de lo social, de lo medioambiental y de buen gobierno de cara a los inversionistas, pero también a todos los grupos de interés. Y por ejemplo, dentro de los criterios ambientales y el tema del cambio climático, que para mí es uno de los que tienen que tener el gran foco en las empresas. Por otro lado, en lo social, para mí el foco tendría que ver con el tema de los derechos humanos, un tema fundamental en las empresas, tanto al interior como al exterior de las mismas, y todo esto de lo cual ya hablaba, de los principios de inclusión y diversidad y normas de trabajo justo. En los temas de buen gobierno, pues creo que lo entendemos bien, tiene que ver con temas de transparencia, de rendición de cuentas, que para mí tienen un rol determinante en la reputación y posicionamiento de las mismas.
incorporar todos estos parámetros ESG en las acciones, en las estrategias de la empresa, es a lo que la industria se enfrenta en esta tendencia que seguramente todos aquí conocen del capitalismo consciente, que tiene que ver cada vez más con ese propósito que tienen las empresas de generar ese valor compartido en donde puedan beneficiarse todos los grupos de interés, pero no nada más eso, puedan integrarse a los procesos y a las estrategias de las empresas todos los grupos de interés en estos esquemas ganar-ganar. Así que una empresa que realmente lidera con propósito es aquella que lo tiene inmerso desde su cultura organizacional, su filosofía, su estrategia de negocio, su gestión operacional y toda la parte de recursos humanos, en esta parte que hablaba también Ricardo, de generar ese equilibrio entre el propósito social y el beneficio empresarial para que realmente se cree valor para todos los grupos de interés. Cuando me tocó estar en el consejo de Latimpacto, una red latinoamericana que algunos de ustedes han de conocer, de inversión por impacto, se presentaron algunos estudios, uno de ellos particularmente que los invito a que lo analicen, que es la inversión social e impacto, casos y tendencias en América Latina, en donde hay casi 40 casos de Colombia, de Brasil, de México, de Guatemala, en donde se documentaron casos de cómo trabajando los diferentes actores, fundaciones, universidades, empresas, instituciones del sector público, ponen esta práctica de inversión por impacto. Así que eso es un ejemplo de cómo estas diferentes vertientes están teniendo un impulso. En fin, esto es solo una pincelada muy rápida de las diferentes formas que tenemos para lograr contribuir al desarrollo sostenible desde la empresa, desde las organizaciones, en su entorno, como siempre decimos, interno, mediato e inmediato. Y tuve la gran fortuna de ver cómo sí se puede, cómo desde las organizaciones, cómo desde las empresas podemos aplicar uno o varios de estos caminos para lograr realmente, junto con nuestros grupos de interés y con diferentes estrategias, lograr verdaderamente este crecimiento incluyente, logrando tener este impacto positivo en las personas, en el planeta y en el ecosistema de la responsabilidad social. Uno de los temas que para mí son fundamentales en todo este proceso es que realmente entendamos muy bien los desafíos y los impactos que tenemos desde la empresa y en nuestro contexto, en nuestros entornos. Para mí, en la actualidad, es imposible desvincular esos grandes desafíos globales a lo que está sucediendo en nuestra localidad. Tenemos que entender que hay una interdependencia, que no lo podemos desvincular, que tenemos grandes retos y en un mismo lugar, aunque como bien decía Ricardo, estemos viviendo una bonanza económica, tenemos retos de hambre, tenemos retos de desempleo, tenemos grandes retos de cambio climático, y el reto es poder convertir esos grandes desafíos, esos grandes retos en oportunidades de negocio, ganar desde nuestras propias empresas, y para ello, insisto, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos, hay que incluirlo en la estrategia, pero hay que hacerlo con mucha humanidad, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucha empatía. En Nuevo León, que no estamos exentos a estos grandes desafíos, enfrentamos retos importantes como lo hemos vivido en carne propia, de calentamiento global, en la calidad del aire, en el suministro de agua. Tenemos un gran reto de desigualdad social en donde todos tenemos que trabajar, retos de violencia, de inseguridad, de un desarrollo urbano desordenado, por lo que insisto que es fundamental que todos los que estamos aquí y más trabajemos de manera colaborativa. Y para ello hago referencia de manera muy general de algunas plataformas, de algunos parámetros internacionales que para mí siguen siendo muy importantes, y hace rato los platicaba con Ceci, me decía, hace años me platicabas de algunos, y al final del día las empresas van madurando y van logrando entender cómo estos parámetros internacionales nos pueden ser útiles para lograr estos grandes objetivos. Menciono algunos de ellos, además obviamente de los criterios de empresa socialmente responsable que nos dan una visión muy clara de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, y por eso tenemos que irlo mejorando año con año. Tenemos a los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que realmente para mí siempre fueron
una brújula muy importante, los 31 principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el marco Ruggie, que son fundamentales, los 17 objetivos de la Agenda 2030 y los 7 principios de empoderamiento de las mujeres. Los 10 principios del Pacto Global, que se resumen en 4 temas principales, para mí son un punto de partida muy importante y realmente los invito a que se sumen a este movimiento. Temas que tienen que ver con derechos humanos, con prácticas laborales, con los temas de medio ambiente y anticorrupción, temas que son fundamentales para cualquiera de nuestras empresas. Sumado a ello, y lo decía, asegurarnos de garantizar los derechos humanos de todas y todos, alinearse estratégicamente a los 17 objetivos, a los 31 principios rectores que están establecidos en 3 pilares fundamentales. ¿Cómo le vamos a hacer para proteger? ¿Cómo le vamos a hacer para respetar? ¿Y cómo le vamos a hacer para remediar con esta responsabilidad que tenemos con los derechos humanos? De manera que los derechos humanos generen estas condiciones para el desarrollo sostenible, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales, para poder avanzar juntos, porque todos son interdependientes. Así que esto no es un tema, y lo insisto y lo seguiré insistiendo, de forma, sino de fondo. No es a qué ODS le pego, no es estos 2 o 3 derechos sí los garantizo, los demás no. No es sigo estos 2 de los principios, los otros 8 no. Esto es un tema integral, esto es un tema que se tiene que hacer de fondo, es un tema en el que tiene que estar integrada la estrategia del negocio. Por eso insisto en que no es un tema paralelo, no es un área de responsabilidad social dentro de la compañía en la que se tiene que hacer cargo de los objetivos, de los 31 principios de derechos, de los principios de empoderamiento. Tenemos que lograr que esto esté integrado de manera estratégica en toda la organización para que podamos acelerar el paso y para que todos realmente podamos decir contribuir de manera incremental al desarrollo sostenible. Y en este sentido soy una convencida de que solo a través de esta verdadera colaboración entre empresas que están aquí, entre la sociedad civil que también está aquí, entre la academia y el gobierno que también está aquí, es que vamos a lograr esta aspiración de la sostenibilidad verdadera y podemos alcanzar nuestros objetivos. Al final, sé que todas y todos tenemos o deberíamos de tener una meta en común, y es el bienestar de la sociedad. Así que tenemos que realmente avanzar de manera colaborativa, con planes específicos, no nada más decir, bueno, pues aquí estamos todos juntos y ahí vamos todos juntos. Esto realmente implica tener planes con medición, con rendición de cuentas, como decía Mariel, midiendo si realmente nuestras estrategias van cambiando, van moviendo la aguja, y si no, cambiarlas, lograr que podamos construir esas alianzas basadas en valores, basadas en principios, con esos objetivos comunes, que realmente construyan capacidades. Y eso es algo que creo que lo han logrado muy bien desde aquí de Red Sumarse, para lo cual invito a que más empresas se sumen a la red. Y eso no es todo. Está el papel del gobierno, y esto es fundamental, y por eso les agradezco que en una reunión de empresas hayan invitado al gobierno, porque creo que el rol que tiene el gobierno dentro de estas alianzas es fundamental, porque tenemos nosotros como gobierno que garantizar los derechos, tenemos que generar esas políticas públicas que sean de largo alcance para poder lograr liderar esos proyectos que transformen la realidad de la sociedad, y en donde las empresas son fundamentales, son el pilar. No nada más aportan su recurso humano y su creatividad, aportan recursos financieros, aportan tecnología, aportan capacidades. Están las organizaciones de la sociedad civil, que son fundamentales porque son las que también permanecen ahí, que están en lo local, que conocen las problemáticas, que tienen esas capacidades para lograr esos cambios. La academia, con toda su investigación y con todo su trabajo. Así que desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, lo que estamos buscando es generar ese piso parejo, para que todos tengan las mismas oportunidades, para no dejar a nadie atrás, para poder tener y poner al servicio de los otros esas oportunidades que sí existen. Y lo sintetizo 3 cosas para que, si piensan en mí, piensen en 3 cosas en donde nos podemos sumar. 1,
cero pobreza. 2, cero hambre. 3, cero discriminación. Y 4, con foco en la primera infancia. Si nos acordamos de esas 4 cosas, ya definitivamente estamos logrando dar ese paso juntos y juntas hacia la igualdad. Nosotros hemos implementado una política social que le llamamos la nueva ruta, que es una política transversal, sistémica, que está atendiendo las principales carencias del Estado que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, con alimentación, con ingreso y con trabajo, y estamos desarrollando una serie de programas y mecanismos en donde ya muchas organizaciones y muchas empresas se han sumado. Así que mi invitación es a que sigamos construyendo de manera colaborativa. Hay 3 programas en donde las empresas se han sumado de manera fundamental. Iniciativas como Hambre Cero, que tiene ya muchos años trabajando y que ya como gobierno nos hemos también nosotros sumado para fortalecerla. Toda esta campaña y estrategia de prevención y desarrollo comunitario, en donde tenemos a empresas trabajando en lo comunitario a través de los centros comunitarios, y todo este nuevo sistema que desde hace 2 semanas tenemos ya el deber de instalar todo un sistema de cuidados que fortalece obviamente sobre todo a las mujeres. Así que gracias a todos los que se han ido sumando. Yo quiero reconocer a Red Sumarse, que me ha tocado el gran privilegio desde sus inicios de participar como empresa fundadora en mi otra vida, y de la cual fui presidenta desde el 2013, y nos tocó crear esa primera iniciativa 1.0, luego transitar a esa segunda iniciativa de prevención 2.0. Ahora veo con mucha emoción cómo han logrado poner el foco en el tema de género, que me encanta, y felicito al proyecto Quimacul en este gran proyecto de coinversión con la UDEM, con Quimacul en esta iniciativa 3.0. Ojalá que la 4.0 también tenga este enfoque de género que tanto necesitamos en nuestro estado. Pero cuando se dice fácil, cuando se habla de 30,000 personas, pero son 30,000 vidas que esta gran red ha logrado transformar. Se dice fácil cuando se habla de 50 millones de pesos, pero créanme que juntar 100,000 es complicado, así que 50 millones de pesos para invertir. Y sé que podemos hacerlo más, y sé que todas estas empresas que están aquí pudieran ser parte de la red y pudieran sumarse a estas iniciativas que están haciendo. Me encanta el proyecto Quimacul, lo hemos apoyado también desde la Secretaría, y queremos ver qué más podemos hacer, porque invertir en el empoderamiento de las mujeres es pensar en hoy, pero también pensar en las siguientes generaciones. Quiero reconocer ese trabajo y pedir un aplauso para Quimacul y las emprendedoras, porque realmente han hecho un gran trabajo. Y créanme que para nosotros, desde el gobierno del Estado, y lo estamos impulsando también a nivel nacional, es importantísimo el tema de incorporar cada vez más mujeres en la economía. Es un tema fundamental en donde muchísimas mujeres, sobre todo después del COVID, están viviendo circunstancias complejas de pobreza. Por el tema, por lo mismo, hay que participar en ese acompañamiento, poniendo las diferentes oportunidades que hay en la mesa para que más mujeres, y particularmente en Nuevo León, en donde todavía hay mucho rezago de las mujeres incorporándose a la economía local, necesitamos lograr esos diferentes caminos, desde la empleabilidad o desde el emprendimiento, pero lograr que cada vez más mujeres se sumen. Y una gran, digamos, aportación que pueden hacer las empresas es firmarse a estos 7 principios del empoderamiento de ONU Mujeres y el Pacto Mundial, para promover la igualdad desde adentro, cosa que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Decimos que ahí vamos, y sí, en el análisis que hicimos en el Pacto Mundial cuando me tocó presidirlo, vimos que cada vez más el objetivo número 5 ya forma parte de los objetivos de las empresas, pero todavía estamos muy por debajo de donde deberíamos estar en México, y particularmente en Nuevo León, desde adentro de las empresas, y no se diga hacia afuera, en esas prácticas que tenemos que tener con nuestras comunidades vecinas a nuestras empresas. Así que mucho que hacer, amigos y amigas. Les dejo simplemente una reflexión final.
hay que trabajar desde adentro, hay que trabajar desde la persona, desde el nosotros, hay que lograr entender cuál es nuestro propósito y cómo ese propósito lo ponemos al servicio de las instituciones para las cuales tenemos el gran privilegio de colaborar y cómo ese propósito se expande a las comunidades donde trabajamos, cómo integramos estos principios y valores a la hora de actuar, a la hora de tomar decisiones, cómo identificamos las fortalezas de nuestra institución, pero también los riesgos, porque ahí es donde están las grandes oportunidades, cómo conectamos con este gran ecosistema que tenemos en Nuevo León y cómo lo fortalecemos, cómo identificamos esas brechas y cómo en esas brechas ponemos el foco de los recursos, ponemos el foco de la atención para no diluir y poder realmente avanzar en esos 3 o 4 grandes retos de los cuales les hablaba, cómo logramos priorizar los ODS, con que prioricemos uno y que lo hagamos real y que le pongamos los recursos y la intención y la estrategia en nuestras organizaciones, más allá de decir yo le pego como a 7, 8, no es de pegarle a, es cómo lo incorporamos y lo hacemos nuestro de manera incremental para poder lograr eso que necesitamos, cómo mantenemos esa empatía, esa escucha, ese diálogo permanente con todos nuestros grupos de interés, particularmente con nuestros colaboradores, cómo, como decía Mariel, cómo medimos el progreso, que eso es algo fundamental que a veces no hacemos y por eso luego pasan 6 años y nos damos cuenta que nuestra estrategia no funcionó y tenemos que estarlo midiendo, pero al mismo tiempo comunicándolo, porque en la medida que lo comunicamos sumamos a otros a estas alianzas que necesitamos, como al final de todo esto logramos fortalecer esa confianza que se ha perdido, que se tenía y que se ha perdido en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, cómo logramos practicar y fomentar y capacitar en resiliencia. Yo creo que si un aprendizaje nos dejó el COVID es que tenemos que lograr desarrollar nuestra propia resiliencia y la resiliencia de nuestras propias organizaciones y cómo logramos esa solidaridad permanente, porque somos muy buenos para apoyar cuando se necesita, pero necesitamos lograr que entendamos que esa necesidad está permanente y que nuestro Estado lo necesita de manera permanente. Así que felicidades a estas 114 empresas que hoy distingue el CEMEFI con el distintivo socialmente responsable. Creo que el ver aquí y escuchar a todas esas empresas por primer año, por 20 años, que lograron obtenerlo, es una muestra de que nuestro Estado está haciendo las cosas muy bien y de que las empresas están comprometidas. El tema aquí es cómo vamos por más, cómo logramos impactar más, pero cómo logramos sumar a más empresas a este gran movimiento. Así que agradezco y felicito a Red Sumarse, a sus presidentas y presidentes. Gracias, CEMEFI, también por este acompañamiento. A mí me tocó la gran oportunidad de poder lograr esta coinversión, esta alianza entre el CEMEFI y Red Sumarse, y estoy feliz de ver los frutos que ha tenido y seguramente vienen más y vienen más cosas de manera articulada para lograr que más empresas, sobre todo, insisto, las pequeñas y medianas, se sumen a este gran movimiento. Como vieron, hemos evolucionado, hemos logrado muchas cosas, hemos logrado sobrepasar grandes retos, pero todavía tenemos grandes desafíos, así que desde el gobierno les digo, aquí solos no podemos. Y creo que desde las empresas ustedes tienen claros que solos no pueden, que tenemos que pasar del individualismo a lo colectivo, que tenemos que pasar del yo y ustedes al nosotros, que tenemos que pasar del ecosistema al ecosistema, que tenemos que lograr dejar de atrás el pensar en programas y tenemos que pensar en personas. Mi invitación es que logremos realmente seguir fortaleciendo estos vínculos entre todas las organizaciones que aquí nos encontramos. Yo creo que los que andamos en la calle nos damos cuenta de que no hay tiempo que perder, ni un segundo que perder. Hay una gran cantidad de personas aquí en Nuevo León, 1.4 millones de personas que hoy nos necesitan, que están viviendo en pobreza, que están viviendo en pobreza extrema. Nos quedan 2.500 días más o menos para el 2030. Ya cuando lo pones en días suena poco. Así que necesitamos acelerar el paso, necesitamos cerrar las brechas, necesitamos lograr comprometernos todos en este objetivo único que yo tengo, que es lograr
la verdadera igualdad y la verdadera inclusión, lograr cerrar estas brechas de desigualdad, lograr que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás y lograr contribuir todos a esta gran aspiración que tenemos de que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y vivir. Y si les puedo dejar mis 5 P's, se las dejo otra vez. Foco en las personas, en el planeta, en la prosperidad, con participación proactiva y con un propósito que hagamos y que implementemos con muchísima pasión. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y cuenten conmigo.